epilepsia es una enfermedad que acarrea un estigma social desde tiempos inmemoriales, un sello de infamia y desvalorización personal, originados por la ignorancia y mitos. Esto plantea el neuropediatra Jorge Förster, vicepresidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y por esta razón, esta organización ha puesto el foco en la capacitación y también la educación de las personas con epilepsia, su familia, su entorno y, bueno, por supuesto, los equipos de salud, toda la comunidad. Y hoy vamos a hablar de los mitos y las verdades de la epilepsia con Catherine Moreno, enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia y una de sus voceras. Catherine, muy buenas tardes, bienvenida a Frecuencia Pública. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar acá y hablar de la epilepsia. Muy importante. Hablábamos fuera de micrófono, Catherine, que de hecho estuvieron hace poco acá en nuestra casa de estudio para toda nuestra comunidad universitaria, un poco capacitando, también actualizando, porque claro, se van cambiando los equipos, la gente, y ¿es condición o enfermedad? ¿Cómo se le plantea? Ya, en términos legales, digamos, ¿sí? Es una enfermedad, ya, porque el no tratarla conlleva riesgos de mortalidad para las personas. Pero el término enfermedad, claro, las personas que tienen esta enfermedad crónica muchas veces de por vida se sienten, me están llamando enfermo. Sí, entonces, por eso la ponemos, el estigma sí, aparece mucho en la epilepsia, entonces por eso la ponen como condición. Perfecto. Por eso la recomendación de la Liga Internacional contra la Epilepsia es que, claro, es una enfermedad, nosotros como clínicos tenemos que tratarla como enfermedad, pero también adecuar a la persona que vive con esto. ¿Hablemos de condición? ¿Te parece? Hablemos de condición para llegar más a todos. A propósito de lo que hablamos fuera de micrófono, que la prevalencia mundial, tú me señalabas, ¿no? Se mueve entre el 0,5 al 4% de la población, siendo África quizás uno de los continentes que más la vive o la padece. En Chile bordea el 1,5, ¿no? Sí. Y en ese sentido también es importante no solo saber de qué estamos hablando cuando hablamos de epilepsia, sino también cómo reaccionar, ¿no? Toda la comunidad. Entonces quiero partir un poco con lo que hicieron acá en la Universidad de Santiago, porque también compartieron un instructivo y desde ahí nosotros como radio quisimos también hacerlo más extensivo a través de nuestro medio. Ya, la epilepsia, cuando uno dice epilepsia, lo primero que a las personas le viene a la mente es la crisis convulsiva que llamamos, que la persona cae al suelo, se le sacude el cuerpo, le sale espuma por la boca, y ese es un evento que nos genera mucho temor. Entonces, en general, cuando yo digo epilepsia, se asocia a mucho temor. Me da miedo saber que el de al lado tiene epilepsia. Pero lo que nosotros hacemos en términos de educación como institución es aterrizar esto. Cualquier persona puede tener una crisis epiléptica. Las personas con epilepsia sabemos lo que le va a pasar. ¿Crisis epiléptica, perdón, es lo mismo que convulsión? No es lo mismo. Ya. ¿Por qué? Vamos de a poco. Vamos de a poco. ¿Por qué? Porque la convulsión es la crisis epiléptica que involucra todo el cuerpo, que más nos llama la atención, que más asociamos a epilepsia, pero no es la única, es la menos frecuente. Hay otros tipos de crisis epiléptica en que a veces no vemos nada, en que vemos que una persona se comporta raro y son eventos que nos generan así como, qué raro. Pasa un poco por lo psiquiátrico, podemos pensar que está bajo los efectos del alcohol, alguna droga, algo raro. Y esas son las más frecuentes de las crisis epilépticas. Más que las convulsiones. Más que las convulsiones. Entonces, tenerle miedo, y ese es nuestro mensaje inicial, tenerle miedo a una convulsión, no, cualquiera la puede tener y debemos estar preparados para ayudar a esa persona, que esto puede presentarse en cualquier lugar. En la persona con epilepsia es una ventaja, porque sabemos lo que le va a pasar, nos vamos a preparar para lo que a esa persona le va a pasar. Y en las epilepsias hay crisis, por ejemplo, que solo se presentan en la noche o al despertar. Entonces es poco probable que esa persona tenga una crisis en la universidad, por ejemplo, y el 70% de las personas con epilepsia tomando sus medicamentos no tienen crisis, está bien controlada su enfermedad. Ese tipo de crisis o sintomatología depende, bueno, tú lo decías, no solo del buen tratamiento, el adecuado, pero también de los tipos de epilepsia, porque ya que lo mencionabas en plural. Claro. Nosotros hablamos de las epilepsias porque todas las crisis epilépticas son diferentes. ¿Qué es una crisis epiléptica? Partamos por el origen. Se define la crisis epiléptica como un episodio repentino y transitorio de disfunción eléctrica a nivel cerebral. Las neuronas se comunican entre sí y eso genera una señal eléctrica que podemos medir. Cuando hay una alteración en esa comunicación, lo que vemos es una alteración eléctrica y dependiendo del lugar del cerebro en que esté esa alteración, el cuerpo se manifiesta de alguna forma. Eso es una crisis epiléptica. Entonces la epilepsia también es una enfermedad que se presenta a lo largo de toda la vida. Desde los niños, porque ese también es otro mito, la epilepsia es una enfermedad de los niños tienen epilepsia. No, la epilepsia se puede presentar
a lo largo de toda la vida, hombres, mujeres, niños, adultos, en todos los sexos, todos los niveles socioeconómicos. Entonces, cada persona con epilepsia tiene su foco de alteración eléctrica en un lugar de su cerebro, por lo tanto, las crisis son todas diferentes. Y cuando hablamos del factor genético, que es bastante transversal a varias condiciones o enfermedades, ¿cuánto pesa en la epilepsia y cuánto los factores externos también pueden gatillar finalmente la epilepsia? Mira, hoy día, 2024, la causa más frecuente por la que las personas tienen epilepsia es a consecuencia de un trauma, factor externo. Golpe fuerte en la cabeza que genera un daño en mi cerebro y entre otras ¿Trauma cosas, físico? O sea, trauma que afecta al cuerpo físico, digamos en este caso la cabeza, el cerebro. Sí. ¿No necesariamente un trauma que pueda ser más bien de salud mental? No, cuando hay traumas de salud mental puede presentarse otra enfermedad que se parece mucho a las crisis epilépticas, que yo, si no soy experto, no lo sé, por lo tanto a esa persona la tengo que ayudar igual como si fuera una crisis epiléptica, pero claro, eso requiere un tratamiento diferente. Pero la principal causa por la que las personas tienen epilepsia hoy día es a consecuencia de un golpe fuerte en la cabeza. Literal. Y eso puede darse a cualquier edad. Por supuesto. Por lo mismo, cuando hablamos de un tratamiento adecuado, el neurólogo, sin duda, es el especialista de cabecera, pero también el psiquiatra. Cuéntanos por qué. Por una parte, hay muchas enfermedades asociadas a la parte psicológica que se parecen a epilepsia y no son, por lo tanto se requieren tratamiento conjunto. Por otra parte, la epilepsia, las personas que tienen epilepsia tienen mayor probabilidad de tener alteraciones del ánimo, depresión, trastornos de ansiedad, y en los niños el déficit atencional es lo más común que se da con epilepsia. Entonces, cuando nosotros hablamos nuestra misión como institución, mejorar la calidad de vida, no solo nos referimos al neurólogo que ve las crisis, a los medicamentos que controlan las crisis, sino a ver a la persona en todo su contexto físico, los síntomas, las crisis, psicológico, cómo me afecta por la epilepsia, y además porque la epilepsia, si a mí me da susto saber que el otro tiene epilepsia, imagínate ese impacto en la familia. Como mamá, ¿qué me pasa con mi hijo que tiene esto? Tenemos la sobreprotección, aparece como una cosa muy invalidante para las personas con epilepsia, porque nos da miedo. Exacto. Entonces, abordamos todas esas áreas. Y por eso cuando alguien se va a atender a la liga, yo le digo, usted la va a ver el neurólogo, lo va a ver el psiquiatra, lo va a ver el psicólogo. Me dicen, no estoy loco. No, no está loco. Pero queremos prevenir, a lo mejor. Claro, no es una enfermedad mental, es cerebral, pero que obviamente tiene impacto en nuestra salud mental como todo en la vida. Como toda la vida. Como todo en la vida. Y además que a entender que las personas con epilepsia tienen epilepsia, que esta enfermedad que se da por las crisis, y le pasan el resto de las cosas que le pasan al resto de las personas. Porque también la epilepsia aparece como algo que cubre a la persona. Yo tengo epilepsia, todo lo que me pasa es por la epilepsia. No es así. Si mis papás se divorcian, me va a afectar el ánimo. Porque es un evento en la vida. Por supuesto. No tiene que ver con la enfermedad. ¿Se da tanto en mujeres como en hombres? Por igual. Por igual. Eso igual. A nivel mundial y a también nivel mundial en Chile. Y en Chile también. Cuando nos enfrentamos a alguien que está teniendo una convulsión epiléptica, porque sabemos, por ejemplo, que tiene epilepsia, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Ya, nosotros lo planteamos en 5 pasos. Primero, reconocer que este evento, la crisis convulsiva, la crisis generalizada, que la persona cae al suelo, se le sacude el cuerpo, le sale espuma por la boca, es un evento que siempre me va a generar algo, me va a pasar impresión, nervio, claro, se me va a apretar la guata. Primero, mantener la calma. Segundo, yo ya sé que en esta crisis la persona se le sacude el cuerpo, por lo tanto debo evitar que se golpee con lo que está alrededor. Voy a correr todo lo que pueda. Voy a ponerle algo blando debajo de la cabeza. ¿Qué cosa? Mi bolso, mi chaqueta, lo que tenga a mano. Voy a tomar el tiempo, porque esta crisis, que mucho es como interminable, la verdad es que dura solo 2 minutos. Los 2 minutos más largos que uno puede vivir. Me imagino. ¿Ya? Entonces, pero es importante controlar el tiempo con reloj o pedirle a otra persona que mire la hora. ¿Por qué? ¿Por si se pasa de ese tiempo? Sí, hay que trasladarlo a un servicio de urgencia. Si esto se prolonga por 5 minutos. Y lo más importante, lo que no debo hacer es ponerle algo en la boca. Tratar de abrir la boca, ponerle un pañuelo, un palito, etc. Existe este mito bien arraigado de que la lengua durante esta crisis se corta, se traga, se va para atrás. ¿O que se la pueda morder? Se la muerden, efectivamente. Okay. Yeah. Pero eso, cuando vemos a la persona en esta crisis, ¿por qué nos da tanto susto? Porque escuchamos una dificultad respiratoria, la vemos que no puede respirar.
Esto es porque durante esta crisis todos los músculos del cuerpo se aprietan y a la vez se sacuden. Cuando está todo apretado, el aire no puede ingresar a los pulmones para ventilar. Y eso genera una dificultad respiratoria. Pero esto no es porque la lengua se corte, se trague o se vaya para atrás. Eso es imposible que ocurra. Sí hemos visto harto accidente cuando tratan de abrir la boca, ponerle algo, un pañuelo, un palito, quebran diente, y eso es más riesgoso. La lengua queda entre los dientes y al haber sacudidas del cuerpo se puede morder, pero eso no es grave. Ya. Es más grave tratar de hacer algo. Y ponerle, más que obstruir más la vía Obstruimos más la vía aérea. Es peor. Claro. ¿Por qué la crisis dura 2 minutos? Porque la rigidez y sacudidas, cuando el cerebro está activado, dura 2 minutos. Cuando el cuerpo ya se relaja, la persona empieza a respirar solita, por lo tanto ahí lo que hacemos es ponerla de lado, ahí ya decimos paró la crisis, paró la descarga eléctrica, pero la persona no despierta inmediatamente. Entonces ahí la ponemos de lado, porque como todo esto está rígido, nada se traga durante el evento, la saliva se acumula en la boca. Las mandíbulas. Sí, todo queda así. Nada se traga, la saliva se acumula en la boca y al haber sacudida se bate y se ve como si fuera... Ah, esa es la espuma. Esa es la espuma. Ya, que perfecto. Entonces cuando ya se relaja el cuerpo, empieza a respirar solito, no hay que hacer nada, solo ponerlo de lado, va a botar la saliva, puede salir con un poquito de sangre. Y el despertar después de la crisis, eso sí es largo, 15 a 20 minutos. Se me recomienda dejarlo tendida a la persona, sentarla, darle agua. ¿Qué hace uno? Este despertar no es un despertar como el de la Bella Durmiente, así como abro los ojos. Es un despertar a veces un poco errático. Abren los ojos, quieren salir arrancando, no saben dónde están, no me conocen, desorientados. Sí. Hasta que yo no esté segura que esa persona es la persona que es, me sabe cómo se llama, dónde está. Durante el evento tampoco recuerdan nada. Entonces vas a ver, por ejemplo, que estaba aquí sentado, de repente despertó en el suelo, pero sabía que estaba en la universidad. Hasta ese momento yo digo, está con compromiso de conciencia, ¿ya? Entonces ahí lo tengo que cuidar. Dependiendo de dónde suceda esto, por ejemplo, si sucede en el patio, al sol, mientras espero que despierte, con ayuda de alguien lo voy a poder llevar a un lugar más cómodo. ¿Y cuándo le doy agua? Porque también es una pregunta. ¿Me pidió agua? Sí. Una vez que yo ya sé que despertó, que está bien, que está consciente, le puedo dar agua. En ese momento me puede referir que tiene epilepsia o no, o es su primera crisis. Catherine, y en ese sentido, cuando vemos que están pasando cerca de 5 minutos en convulsión, ¿cómo uno también reacciona? Tú decías, ¿no? Llamar a un servicio de urgencia, una ambulancia. ¿Cómo también uno opera en ese minuto, en esa espera? Claro, 5 minutos en que hay rigidez y sacudidas se prolongan por 5 minutos no quiere decir que al minuto 6 le vaya a pasar algo grave, sino que nos da un tiempo para llegar al servicio de urgencia más cercano o poder contar con la ayuda necesaria. El propio cerebro se encarga de parar las crisis. Entonces las crisis epilépticas son eventos cortos. La más larga es esta, tipo convulsión que dura 2 minutos. Cuando pasan los 5 minutos quiere decir que este cerebro está trabajando para detener la crisis y se puede agotar. Las crisis prolongadas en el tiempo sí pueden generar daño. Entonces, a los 5 minutos, ¿qué hacemos? Vemos la disponibilidad de ambulancia. Una ambulancia no llega en poco tiempo en general. Sí. Y si yo llamo a una ambulancia por una crisis convulsiva, me van a preguntar cuánto tiempo lleva esa crisis. Yeah. Es lo primero que me van a... Entonces, viene objetivo el tiempo. Y si no, yo lo traslado al servicio de urgencia más cercano. Posta, SAPU, hospital, clínica, lo que tenga más a mano. Nos da un tiempo de protección en el fondo para que en el servicio de urgencia se detenga la crisis con medicamentos. Catherine, y cuando vemos que es otro episodio, en una convulsión de aquellas que conocemos también, y vamos a hablar de cómo el cine y la literatura también nos ha hecho una caricatura de lo mismo, pero cuando no es una convulsión y vemos que también hay un comportamiento distinto, errático, entre comillas, según lo que estamos, digamos, en el quehacer, y vemos cierta rigidez, ¿o qué otra cosa podemos advertir y cómo ayudamos a esa persona? Ya, las crisis más frecuentes que no son convulsivas, por ejemplo, en los niños, las epilepsias de ausencia. Que el niño está hablando, se queda... Como uno dice, pegado. Pegado. Ya. Pegado y vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Esas crisis son cortitas, duran segundos. Y a veces me llaman la atención, pero no me generan este miedo que me genera la crisis convulsiva. ¿Qué hago en eso? Solo observo. Y consultar si estos eventos se repiten mucho en el tiempo, porque puede ser otra cosa también. Los niños hoy día son súper distraídos. ¿Qué otro evento, qué otra crisis frecuente? Por ejemplo, el adulto está aquí hablando, de repente se queda y empieza a hacer movimiento. Generalmente, arreglarse la ropa, chupeteo. Y claro, ese evento, las otras crisis epilépticas en general no me generan miedo. Como que las observo,
qué raro que se portó. Si yo ya sé que esa persona tiene epilepsia y que así son sus crisis, voy a estar atento que esto es una crisis epiléptica. En general son más cortitas, van desde segundo a minuto. ¿Y cuándo debo trasladar un servicio de urgencia en esos casos? Cuando esto se prolonga por aproximadamente 10 minutos. Esta misma ausencia. Una o varias. Ya, perfecto. ¿Se puede confundir, por ejemplo, no sé, con episodios de ausencia vinculados al sonambulismo o a otros? Sí, muy frecuente que se vincule, o déficit atencional. También. En los niños es una causa de consulta bastante frecuente. ¿Qué es lo que tiene? Déficit atencional o epilepsia de ausencia. ¿Ya? Y estos otros eventos en los adultos generalmente se asocian a crisis de pánico, por ejemplo, se parecen mucho. O claro, está raro. Pensamos que está consumiendo algo, que está... ¿Cuál es los tips que me van a hacer consultar por esto otro que no es convulsivo propiamente tal? Que es un evento espontáneo. No es que yo me tomé, por ejemplo, una bebida energética y me empezó a pasar algo. Ya en general aparece súbitamente. Estereotipado, el lugar del cerebro en que está esa alteración eléctrica es siempre el mismo para la persona. Por lo tanto, sus crisis epilépticas son muy parecidas unas con otras. No es que un día me quede pegado, después me salta un pie, después se me mueve la mano. Eso no es muy propio de epilepsia. Siempre lo mismo, duración corta, segundos a minutos, y se repite mucho en el tiempo. Entonces es algo que si bien no me va a invalidar, pero me va a empezar a molestar. Yo estoy en el computador y me pasa esto. Estoy hablando y me pasa esto. En el metro me pasa esto. Catherine, pero si una persona, estamos con Catherine Moreno, enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia, si una persona que suele estar sola por X motivo y no tiene el feedback de otros para advertir estos episodios, ¿cómo es esa pérdida de conciencia o cómo cuando se recupera uno puede advertir que tuvo un episodio? Esto es muy común en los adultos mayores, porque la epilepsia también es una enfermedad que está muy frecuente en los adultos mayores. Y claro, pues los adultos mayores hoy día generalmente viven solos. ¿Por un tema, perdona, degenerativo propio del cerebro? Por temas degenerativos y también por el accidente cerebrovascular, claro. El infarto cerebral. Que entre otras consecuencias puede dejar una epilepsia. ¿Ya? Entonces, claro, en los adultos mayores, ¿cómo lo hacemos? Pero en general es un evento que se repite tanto que el propio adulto mayor me va a decir, o yo me voy a empezar a dar cuenta en detalle. Nos pasó con una señora, por ejemplo, le decían que hiciera almuerzo tallarines, y hacía otra cosa. Pero si dijimos que eventos que pueden ser una demencia, pueden ser pérdida de memoria, pueden ser, yo no lo sé, pero consultar, porque podría ser esto. Y en los adultos mayores en general hay un retraso del diagnóstico bien importante. Por esto mismo, además que las crisis no siempre son convulsivas y cuesta el relato de testigos. Ahora, esto es fundamental para el diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia es clínico, lo hace el médico. Y el médico lo que me va a pedir es qué pasó. Antes, durante, que observé o que me dijeron que pasaba, y después, cómo fue esta recuperación de conciencia, cuando hay alteración de conciencia, o qué hizo después la persona. Entonces, claro, cuando no hay testigos, cuesta más el diagnóstico. ¿Qué actividades sociales o funcionales pueden estar alteradas o que invalida de alguna manera ciertos tipos de epilepsia? Pienso, por ejemplo, en la conducción o pienso en el beber alcohol. Ya, la conducción es un tema controversial. En Chile no hay una ley específica y la recomendación es que una persona que tiene, la mayoría de las personas que tienen el diagnóstico de epilepsia tomando sus medicamentos tienen muy bien controlada la enfermedad, 70%. Si yo tengo un buen control de mi enfermedad y no he tenido crisis por un periodo de al menos 6 meses, el médico me puede dar la autorización para conducir vehículos. Ya, en general, vehículos de transporte de pasajeros. Eso depende, perdona, del criterio del mismo paciente, ¿no? Sí. No es algo que... No es algo que esté legislado en Exacto, Chile. ¿Ya? Pero tenemos otras partes del mundo en que les prohíben conducir para siempre. ¿Ya? Pero aquí depende persona a persona. No todos los tipos de epilepsia son iguales. Si pensamos una persona que tiene ausencias, que se va segundos, eso al volante es fatal. Más que una crisis convulsiva. Sí. Propiamente tal. Sí, se entiende. En términos de alcohol, beber alcohol no es bueno para nadie. Sí. Hay que aclarar, no solo para las personas con epilepsia. Sobre todo en la conducción. Sí. Pero sacándole la conducción, pensando en un bar o en incluso un lugar protegido que puede ser tu propia casa. Sí. ¿Por qué no se recomienda beber alcohol a cualquier persona en general? ¿Por qué lo saco del plano de la epilepsia? Porque las personas también sienten que, claro, yo tengo epilepsia, no puedo beber. ¿Y el resto puede? No, nadie puede. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con el alcohol? O sea, de poder puede, de beber es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol
tiene un metabolismo por el hígado, por lo tanto los medicamentos, la mayoría de los medicamentos también. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que altera cómo se van absorbiendo los medicamentos. Y además el alcohol daña es un la función depresor, hepática en general. Y además el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y la mayoría de los medicamentos para la epilepsia también son depresores del sistema nervioso central. Entonces puedo tener, el alcohol puede generar dos cosas, que no me haga efecto el medicamento, por lo tanto voy a tener crisis, o que me haga mucho efecto el medicamento, voy a andar más somnoliento, voy a andar peor, con más síntomas adversos en el fondo. Y lo otro es que en general cuando hay un consumo problemático de alcohol se asocia a mala adherencia de medicamentos, y otro factor que puede provocar crisis de epilepsia es la privación de sueño. Entonces, si estoy consumiendo alcohol en una fiesta, consumí alcohol más energética, primero hice que los medicamentos no funcionaran bien, me privé de sueño, lo más probable es que tenga crisis. ¿Lo mismo sucede con drogas recreativas o pienso, por ejemplo, marihuana, que es una de las más consumidas en nuestro país? Sí, en general la marihuana, fumar marihuana tiene un efecto proconvulsivante. ¿Ya? El cannabis que se usa como tratamiento para ciertos tipos de epilepsia no es un cannabis que se obtenga de forma inhalada, ¿ya? Porque lo que aquí buscamos es el efecto del CBD, esa partícula de la planta, que hay que extraerla hoy día, la forma más segura de extraerla a través del laboratorio. Y es un medicamento, propiamente tal. ¿Cuánto ha aumentado, de lo que tú sabes, ¿no? Desde la liga, ese consumo de ese componente de lo que llamamos marihuana? Ya, en general como que hubo un boom hace 2 años atrás. Sí. Y todos preguntaban por el cannabis, todos querían consumir cannabis. Primero aclarar que es un tratamiento, no funciona para todas las epilepsias. Los estudios están hechos en epilepsias bien específicas, en general de difícil manejo, en conjunto con los otros medicamentos, no como terapia sola. Es un medicamento y lo que más probaron allá nuestros pacientes fueron, por ejemplo, aceite de marihuana. Sí. Y se vio efecto paradojal. Algunos como que el primer mes controlaban su crisis y después volvieron igual. Otros refirieron que tenían ventajas para dormir y eso les permitió un buen control de las crisis. Claro, al buen descanso. Buen descanso. Y otros tuvieron efecto contrario, aumentaron las crisis. ¿Y las microdosis de hongo? Eso también están de moda. Sí, también están de moda. La epilepsia es una enfermedad que excita el sistema nervioso central. Por lo tanto, los medicamentos la mayoría lo que hacen es controlar esa excitabilidad. Si yo consumo cualquier droga que excite mi sistema nervioso central, tengo riesgo en personas con epilepsia de tener crisis por esto y en personas sin epilepsia de tener crisis también. Me recuerdo un remedio, bueno, no sé si el litio propiamente tal ayuda, porque también como estabilizador anímico para las crisis de epilepsia. Sí, el litio es un estabilizador del ánimo. Y había otro que se me olvidó el nombre, que era como clásico. Hay uno clásico. A ver, ¿cuál es el medicamento clásico? ¿Pero el componente es ese? La lamotrigina. Ah, ya. La lamotrigina es un medicamento que parte usándose para la epilepsia. Hoy día tiene buen uso para la epilepsia y también para los trastornos del ánimo. Eso. Hay muchas personas que toman lamotrigina sin tener epilepsia por los trastornos del ánimo, porque es un buen medicamento. El litio es un medicamento también estabilizador del ánimo, pero su uso es más restringido a trastornos del ánimo severos, indicados siempre por psiquiatra. Bipolaridad, pero bien severa, no todos los tipos, porque ahí también la psiquiatría. Sí, también hay obviamente hay un espectro amplísimo. Y claro, si yo tengo epilepsia, puedo tener también trastorno bipolaridad o trastorno depresivo y me van a dar tratamiento conjunto. Ahí también hay que desmitificar algo. Si yo tengo epilepsia, me tomo mis fármacos para la epilepsia, pero además tengo depresión y no me la trato, no voy a mejorar. Ninguna de las dos. ¿Ácido valproico puede ser? Ácido valproico es un fármaco que también es un antiepiléptico, fármaco anticrisis se llaman hoy día, porque controla las crisis, no la epilepsia. Muy buen fármaco para la epilepsia, muy antiguo, que todavía se usa, y también es estabilizador del ánimo. Yo te comentaba fuera de micrófono que mi papá tenía, estoy hablando de tiempos muy antiguos porque nació el 33, tuvo una asfixia al nacer y se le produjo entonces una epilepsia que lo acompañó ciertamente toda la vida. Tenía estas fugas, pero fugas de días que desaparecía. Pero por otro lado, fue tratado con electroshock, que ahora no tiene ese nombre la terapia, pero finalmente igual sigue. ¿Sigue siendo útil? No. En general no. La electroshock en general está muy reservada para pacientes psiquiátricos bien severos, pero hoy día no es una práctica que se utilice mucho. Y para epilepsia no es un tratamiento que esté indicado para la epilepsia. Vamos a seguir conversando con Catherine Moreno, enfermera y vocera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y en la segunda parte vamos a hablar también de
de todo el estigma, no solo social, sino cultural que va asociado, y cuánto también nos ha hecho mal ahí el cine y la literatura, por muy buenos que sean las películas y los libros, en generar una caricatura. Vamos a la música y ya regresamos a Frecuencia Pública. Continuamos en Frecuencia Pública hablando de salud, hablando también de sociedad, hablando de cómo reaccionamos en torno a condiciones, y que claro, la Organización Mundial de la Salud también es una enfermedad como la epilepsia que existe desde los tiempos de los antiguos, y lo hemos visto muchísimo. Las representaciones, obviamente caricaturas, y digamos con muchos estigmas, cuando se veía, ¿no?, que estas convulsiones tenían relación con posesiones diabólicas, y con todos estos casos que además también se daba como que fuera un problema de salud mental. Eso ha ido cambiando, pero quedan resabios, ¿no? Estos cambios culturales son de más largo aliento. ¿Cómo lo ves tú la representación que todavía existe? Y hay una película de las tantas, pero la que me acordaba del nombre, a propósito también de un suceso, que es El Aura, esta película argentina del año 2005, que protagoniza el gran Ricardo Darín. El Aura, que además se denomina comúnmente la sensación con que inicia la crisis de epilepsia, ¿no? Sí. ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde el aura primero, el más práctico. El aura. ¿Qué es el aura? ¿Por qué no todas las personas con crisis? No es teleaura. No. Esa otra cosa. ¿Por qué no todas las personas tienen aura? El aura, claro, se le llama a esta sensación de que presiento un poco antes de que me venga una crisis. Como un aviso. Como un aviso. El aura hoy día se sabe que es una crisis que parte focal en una región del cerebro sensitiva que la persona empieza a reconocer y que después esta descarga eléctrica se propaga, ya sea a una parte del cerebro o a todo el cerebro, y se genera una crisis convulsiva. Eso es el aura. ¿Por qué no todas las personas tienen aura? Porque todas las epilepsias son diferentes. Son distintas, ya. ¿Qué pasa con los mitos, las creencias? O las representaciones. Las representaciones. Nosotros en general hacemos educación a todo Chile, en Latinoamérica nos ha tocado también estar este año, y esto todavía persiste en ciertos grupos, con creencias particulares, con ya sea religiones u otras. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esto? Claro, por la crisis convulsiva yo no puedo imitar, mi cerebro consciente no puede imitar una crisis convulsiva. Entonces, claro, a esto que le pasa a esta persona lo asocio con que es un castigo, con que es una castigo divino, como le llaman, claro. Claro. Y esto viene desde la historia de la humanidad. Pues en todas las culturas, en todos los espacios del mundo se sabía que habían personas con epilepsia. Eso está representado en el arte, en la arquitectura, en todo. En la Biblia hay muchos relatos, en los textos que se generan. Desde la Edad Media en adelante. La historia de Drácula está asociada también a la epilepsia. Mira. Hacían estos rituales de bañarse en sangre, después beberla, para purificarse de esta enfermedad maldita que los cambiaba. Y claro, ¿qué observaban las personas? Que claro, en una crisis cambia la persona. En la crisis convulsiva le pasa esto tan que nos genera tanto miedo y después queda desmayada. Edgar Allan Poe en sus cuentos también hace mucha referencia a la epilepsia, que aquí en español se tradujeron como cuentos malditos, o sea, de ahí parte un poco todo esto. Y eso es algo que persiste hoy día. ¿Cuál es nuestra complicación? Yo soy enfermera, soy del área clínica. ¿Cuál es la complicación si yo me encuentro con alguien que cree que la epilepsia es algo relacionado a esto que no va a tratar? Claro. No va a haber adherencia al tratamiento. Exacto. O alguien también que no puede ayudar y reaccionar y que incluso puede, no sé, salir arrancando. Nos ha pasado, nosotros hacemos muchas intervenciones educativas en colegio, porque cuando aparece la epilepsia en el colegio también es un tema. Yo puedo decir que mi hijo tiene asma y en general como que lo tenemos súper normalizado. Sí. Siendo que el asma, si se descompensa, potencialmente es más riesgosa que mi hijo tenga una crisis de epilepsia. Claro, pero con un puff soluciona. Claro, pero si esto se descompensa más, yo tengo que ir rápidamente a un servicio de urgencia. O sea, la crisis siempre yo les digo, es una ventaja saber, porque yo le pregunto, ¿cómo es su crisis? Me voy a preparar para lo que le va a ocurrir. Pero en el colegio es un tema. Y claro, nos pasó una vez en un colegio que habían tenido una crisis, un episodio de crisis, y una de las profesoras se puso a rezar. ¿Qué implicancias tiene eso? Sí, ¿qué implicancias tiene eso? Los niños no saben si esto es bueno o malo. Los niños van interpretando la vida de acuerdo a cómo ven que nosotros los adultos lo hacemos. Sí. Entonces, para un niño, también nos dicen harto, es que los niños se van a traumar. Los niños no se trauman. Los niños siempre nosotros les explicamos esto desde prekinder hasta cuarto medio y ellos ayudan. Siempre su intención es ayudar. Pero yo como adulto, ¿qué hago?
frente a esto que me genera miedo para que el otro no tenga miedo? Controlar mi emoción y tratar de actuar lo más asertivamente posible. La gente también nos dice, es que no, a mí esto me da terror, yo no sé qué voy a hacer si me pasa. Ya, mejor enfoquémonos en lo que no debe hacer. Por ejemplo, ponerse a gritar, ponerse a rezar, no ponerle nada en la boca. Y además la persona que tiene una crisis convulsiva pierde la conciencia, no sabe lo que le pasa. Entonces yo puedo estar aquí hablando, de repente desperté en el suelo, rodeada de gente, llorando, gritando, y eso también forma parte del estigma de esta enfermedad. Claro. Porque después me da mucho temor volver a enfrentar esto en la vía pública. A mí me tocó una vez un episodio en el metro de una persona que se notaba que venía recién saliendo de la Católica, porque se subió ahí y con un parche en la cabeza, venía de una operación el cerebro y tuvo un ataque crisis en el metro, una crisis. Era un hombre, yo diría que por lo menos extranjero, de hecho, de 1,90 m, y su pareja, que era chilena, empezó a gritar y decía que estaba recién operado el cerebro, o sea, aparte del parche. Y yo no sé cómo, con mi 1,60 m, lo ayudé a salir del mismo tren para llevarlo al vagón por las axilas. Y justamente puse mi bolso como tú mencionabas. No sé por qué reaccioné bien, pero pude reaccionar bien, porque la gente gritaba. Sí, absolutamente. Sí. Y su pareja incluida, sí, que estaba muy preocupada porque venía saliendo en operación. Sí, entonces estaba convaleciente. Pasa mucho en la liga que cuando hay una crisis, como que uno sabe lo que tiene que hacer, pero tiene que controlar, se demora más controlando el ambiente. Sí. Y claro, porque como yo te decía, si a mí me da susto saber que el otro tiene epilepsia, ese miedo que está tan arraigado en la familia. Sí. Entonces, nosotros también hacemos intervenciones a la familia. Esto no va a pasar solito, no es solo la persona. No, sin duda, como todo. En Chile decimos que hay 225.000 personas con el diagnóstico. Como impacta la enfermedad es casi 1 millón, considerando que una persona con epilepsia tiene una familia de 4 personas. Como por 4. Cuando voy al teatro o incluso en el cine, ¿no?, con algunas piezas audiovisuales, siempre hay un aviso, y también en las películas que uno ve a través de las plataformas de streaming, ¿no? Esto de las luces estroboscópicas, y también los videojuegos. Ahí yo no entro, pero también sé que está esa advertencia. Hay películas o videojuegos por estas luces, ¿no?, donde se pueda detonar la epilepsia por esto que se llama la fotosensibilidad. ¿Nos puedes explicar? Ya. La fotosensibilidad es un fenómeno que le ocurre al 3% de las personas con el diagnóstico. Ah, ya, no es tanto. No. ¿Qué quiere decir esto? Que por cierto contraste de luz me puede provocar una crisis epiléptica. ¿Qué contraste de luz es importante? ¿Qué contraste de luz me podría generar este riesgo? La luz estroboscópica, la luz de discoteca. O cuando vamos, por ejemplo, aquí en General Velázquez pasa esto que uno pasa por el túnel y hay unas aberturas. Ya, entonces cuando pasa el sol... Sí. Que muy rápido. Muy rápido. Sí. Eso. Cuando voy en la carretera, el paso de los árboles, por ejemplo, el sol. Como luces en movimiento. Luces en movimiento y es una frecuencia bien específica. ¿Cómo sé que tengo eso? Porque cuando me hacen el estudio para la epilepsia, en el electroencefalograma me ponen luces. Y si mi electroencefalograma se altera con eso, el médico me va a decir, usted tiene una epilepsia fotosensible. Y cuando antes de uno hacerse el encefalograma, digamos, si te molesta, si te duele la cabeza... Ya. No, pero ¿cómo uno advierte, por ejemplo, que puede ser fotosensible? ¿Por la molestia? Por la molestia y porque el electroencefalograma se altera. No, pero antes de ir al médico. Antes de eso, lo que pasa es que la fotosensibilidad no es exclusiva de la epilepsia. Ya. Las personas con jaqueca, por ejemplo, también son bien fotosensibles. Sí, pues siempre se ponen ahí en siempre, oscura, y de hecho saben cuándo les va a venir la jaqueca, porque los primeros síntomas es como la fotosensibilidad. Sí, siempre se Entonces la fotosensibilidad no es algo específico de la epilepsia. Ya. Pero como el mayor riesgo de la crisis es eso. Ahora, ¿qué hacemos? No es la luz de los videojuegos, claro, en los videojuegos, los cines, todo como que se protegen. La empresa se protege ante cualquier evento que pueda ocurrir. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, de los videojuegos? ¿Te puedo interrumpir ahí un segundito porque está vinculado? No sé si te acuerdas, a finales del año 97, en Japón, ya dicen la hora y no sé qué, pero estamos hablando de 685 personas, la mayoría niños, que tuvieron simultáneamente crisis epilépticas mientras miraban el programa de televisión Pokémon. ¿Tú sabes ahí qué es lo que ocurrió en específico en este episodio? Pikachu hizo un destello ultra que usaron el mono amarillo ese. El mono amarillo, sí. Los que tenemos hijos lo conocemos. Sí. Hizo un destello y claro, a muchas le pusieron ahí harto color, literal. Y generó esto. Los niños, reconocer que esos niños que tuvieron crisis, no todos tenían epilepsia, primero. Y la fotosensibilidad tiene una alta carga genética.
Y se estudió esa población en Japón y ellos tienen más sensibilidad genética a la fotosensibilidad. Y con todos los estímulos que hay ahora, puede ser también que estemos más fotosensibles en general también, como sociedad, ¿no? También, el uso de dispositivos está... ¿Y aquí es lo que quería ir? Que, claro, los videojuegos tienen esta advertencia, en el MIM tienen esta advertencia, también en casi todos los juegos nosotros hemos ido con niños con epilepsia al MIM. Museo Interactivo Mirador. Museo Interactivo Mirador, no les ha pasado nada. Hemos ido al cine, no les ha pasado nada. Ya esto es para prevenirse. ¿Qué es lo que causa la mayor cantidad de crisis? Que si yo, por ejemplo, no le digo a mi hijo que se desconecte en la noche, el computador no le va a provocar la crisis, la exposición a la pantalla. La falta de sueño. La falta de sueño. Claro, como tú bien decías. ¿Ya? Y ahí también hay que tener harto cuidado porque también hemos ido a los colegios, por ejemplo, que ahora las clases todas se hacen con PowerPoint, por ejemplo, o computador. No puede porque tiene epilepsia. No es esta frecuencia de luz la que me va a provocar la crisis. Ahora, ¿qué hacemos con la persona fotosensible? No puede ir a la fiesta, no puede. Más que no puede, se le dan recomendaciones. ¿Ya? Porque mi hijo de 17 años que tiene fotosensibilidad, no le voy a dar permiso para ir a la fiesta cuarto medio porque eso tiene más repercusiones para esa persona. Qué bueno que lo digas así. Que a que tenga una crisis finalmente. Yo asumo el riesgo. ¿Qué me va a recomendar el médico? ¿Que use lentes de sol? ¿Ya? El mayor riesgo hoy día, por ejemplo, lo tenemos en el cine, con estas películas 3D, 4D, en que está todo oscuro, que hay harta fotoluminosidad ahí. Y claro, también el niño que quiere ir a ver la última película Marvel, no puede porque tiene epilepsia. No, póngale lente y asumimos el riesgo que a lo mejor puede tener una crisis. Catherine, por último, hablemos del trabajo que realiza la Liga Chilena contra la Epilepsia. También son bien conocidas las farmacias, ¿no? Que prestan ahí un servicio muy importante a la comunidad, no solo para personas que tienen epilepsia, los tipos de medicamentos. Nosotros somos una empresa privada sin fines de lucro. Nuestros ingresos vienen a través de las farmacias que están abiertas a todo público. Tenemos precios más económicos que en el mercado. Partió esto con los medicamentos neurológicos y psiquiátricos, por eso nos conocen más. Pero hoy día cualquier medicamento uno lo puede ir a comprar a la farmacia de la Liga y con eso está ayudando a costear tratamientos, exámenes, labores de educación que hace la Liga. Ya todo eso está ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia. ¿Y el centro de salud o los centros de salud, por ejemplo, acá en la región metropolitana, dónde podemos encontrar? Ya, en la región metropolitana es el único lugar que tenemos centro de salud aún. ¿Ya? Se vienen novedades pronto. Algunos años cuesta un poco. Tenemos un servicio médico con médicos especialistas en epilepsia, ¿ya? Porque no todos los neurólogos, no es fácil hacer este diagnóstico. Atendemos principalmente pacientes con previsión FONASA. ¿Y cómo nos pueden contactar? A través de nuestra página web, www.ligaepilepsia.cl. Liga, no la Liga, Liga. No, Liga. Ligaepilepsia.cl. En todo Chile tenemos departamento social, trabajadores sociales, porque no solo ayudamos a las personas que se controlan con nosotros, sino que si usted tiene epilepsia y se atiende en cualquier otro lugar, necesita costear, a pesar de que la epilepsia está en el GES, hay algunos medicamentos que no los cubre el GES. Si yo tengo un tratamiento de alto costo por epilepsia, puedo acudir a la Liga, me van a hacer una evaluación social, me pueden apoyar. ¿Cuántos años lleva la Liga? 71 años. ¡Wow! Impresionante. Sí. Hacemos muchas actividades de educación. En la educación creemos que está la clave para erradicar el estigma. Visibilización. Ahora, en 2 semanas más, el 10 de noviembre, vamos a hacer nuestra cicletada, que va a partir desde la Plaza Italia hasta el Parque Metropolitano. La entrada no vamos a subir el cerro. Para que se puedan inscribir, gratuita también. Los primeros inscritos van a tener polera. Así que... ¿La información está en las redes sociales? Sí, en nuestra página web, en nuestro Instagram, Liga Epilepsia, y nuestra página web, www.ligaepilepsia.cl. Además, en noviembre tenemos curso latinoamericano sobre epilepsia. Tenemos expositores de México y Uruguay. Y tenemos un curso para profesionales de la salud no especialistas, también de formato online, gratuito todo. Así que para que nos sigan en nuestras redes sociales, porque estamos haciendo hartas cosas. Excelente. Gran vocera, Catherine Moreno, enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Muchísimas gracias, porque la verdad abordamos bastantes temas y quería solo preguntarte, por ejemplo, el manejo para la reacción de apoyo, de contención también para las personas con epilepsia. ¿Se encuentra en la página web? Sí, ahí hay un banner que dice nuestros servicios, agenda ahora con nosotros. Ahí tienen que llenar sus datos, los vamos a llamar porque nuestro servicio médico no da abasto para todo lo que quisiéramos, pero los vamos a contactar
para evaluar si pueden tener hora con nosotros. No, me refería al instructivo, para poder reaccionar. Eso. Educación, hay otro banner que dice educación y ahí pueden solicitar su educación para los colegios, está nuestro material. Ahora lanzamos un kit digital para familia. Porque claro, ¿cómo parte el estigma? ¿Cómo le explico a mi hijo qué es lo que tiene si no sé? Claro, por supuesto. Entonces un material bien bonito que desarrollamos para que lo vean las familias, los niños junto con los papás y aprendamos de epilepsia. Tenemos videos, canciones, trípticos, dípticos. Pero no luces estroboscópicas. No, y de hecho está en el computador, así que tranquilos con seguridad. Gracias, Catherine. Gracias. Gracias por haber conversado con nosotros en Frecuencia Pública. Y quédense en nuestra sintonía acá, la 94.5. Ya viene Mirna Schindler y viene como siempre con muy buenos invitados, grandes temas, siempre sin pretexto. Chao.